Bien chicos, muy buenos días. Les damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente llegar, pues nuevamente a realizar nuestras actividades. En este momento vamos a hablar sobre un tema muy importante que ya hemos venido hablando a lo largo de las semanas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la política ecuatoriana, el movimiento obrero ecuatoriano. ¿Cuál es el origen del movimiento obrero? No sin antes, para empezar a inducir un poquito el tema, voy a invitarte a que mires conmigo un pequeño video. Que el pueblo comenzó a reclamar. Con ello, el que salió absolutamente perjudicado fue el pueblo ecuatoriano, que en su mayoría era de bajos recursos. Los bancos comenzaron a emitir dinero sin respaldo para que el gobierno aliado entregara presupuesto para un feriado bancario. Por tanto, esta y otras artimañas fueron el detonante de las sucesivas huelgas de trabajadores guayaquileños. Entonces comenzó a reclamar cambios, pero el gobierno hacía oídos sordos. Como producto de esta crisis, entonces ya la temática de los obreros cambió, porque ya comenzaron a sufrir el impacto directo de la pobreza. Despedidos, sin trabajo, ¿qué tenían que hacer? Entonces se vieron obligados a organizarse para realizar una gran marcha de protesta en la ciudad de Guayaquil y hacerle conocer al gobierno la disconformidad, porque supuestamente el gobierno no hacía mayor cosa para atender a los obreros. El ambiente que se vivía en esos días era de gran conmoción. La escasez de los alimentos de primera necesidad, producto de la especulación y la devaluación de la moneda, conllevó a que los sectores pobres se organicen y se unan en sindicatos para plantear sus demandas. Es entonces cuando se conforma la primera Confederación Obrera del Guayas. Allí van a estar los panaderos, allí van a estar los vendedores, allí van a estar los empleados eléctricos del agua potable, los ferrocarrileros de Durán que tuvieron, ¿no?, una gran preponderancia, y se va armando el descontento. Muy bien, chicos. Viendo ese corto videíto en donde van a tener la oportunidad de verlo completo más adelante, nos damos cuenta pues que como hemos venido viendo en temas anteriores, a medida que el cacao empezó a ser un producto bastante conocido y exportado de nuestro país, quienes se vieron mayormente beneficiados por este negocio, llamámosles así, fueron aquellas personas que estaban encargados o que eran los dueños de las fincas o de los lugares que producían. Entonces, mientras que los obreros, las personas, los trabajadores, vivían sumergidos en pobreza, vivían sumergidos pues en las mismas necesidades y no se daba una solución de cumplir con todas aquellas situaciones que necesitaban. Por ello, y por la pobreza, por la crisis y por el desempleo que se fue dando a lo largo del tiempo, fue que las personas empezaron a organizarse en movimientos obreros, en movimientos sindicales para exigir sus derechos, para exigir pues que se les dé y se cubra con sus necesidades. Vemos ahora el origen del movimiento obrero en el Ecuador. Los orígenes de la asociación laboral en el Ecuador se remontan al periodo colonial, mediante la presencia de gremios y cofradías de artesanos. Estas asociaciones eran hermandades que actuaban sobre bases religiosas y estaban organizadas según los oficios. Estos serían ebanistas, sastres, carpinteros, panaderos, plateros, tipógrafos, albañiles, etc. Durante el siglo XIX surgieron las sociedades de ayuda mutua, cuyo fin fue resistir o asistir al artesano y su familia en casos de accidente o enfermedad. En la segunda década del siglo XX, el movimiento obrero emergió en el Ecuador con mucha más fuerza. La huelga general de 1922 y la represión que le siguió tuvieron ecos en reformas julianas que estuvieron dirigidas a mejorar la condición de las clases populares emergentes, ¿verdad? También pues la situación de crisis internacional y pues la crisis de los años 30 condujo a una serie de movilizaciones y por ende el fortalecimiento político del movimiento obrero que se conformó en medio de la lucha política.
Sin embargo, en el interior del movimiento obrero había diferencias ideológicas profundas, por lo que no se constituía una fuerza homogénea. Por ejemplo, tenemos los intereses de la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, el CEDO, organizada en 1938, y estaban vinculados, según el historiador Enrique Ayala Mora, a los élites industriales serranas. Por ello, este segmento del movimiento obrero fue considerado de derecha. Pronto, por otro lado, ya en la década de los 40, se forma el movimiento, se fortalece el movimiento obrero de izquierda, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, llamado CTE. Desde la sociología, pues hablamos de las organizaciones como ramas que actúan en una psicología social, sean esta economía, ciencias políticas, para analizar fenómenos organizacionales y respecto a la dinámica de la realidad nacional. Bien, seguimos revisando un poquito sobre cómo emerge y empieza la primera etapa del crecimiento. Bueno, pues se da durante el primer periodo alfarista y las organizaciones laborales empezaron a crecer. Tras la revolución, Eloy Alfaro intentó disputar la iglesia y el conservadurismo, la masa artesanal ubicada primordialmente en Quito. Por otro lado, pues la iglesia reaccionó formando otros grupos. De forma paralela a los gremios y asociaciones, existen también durante este periodo las primeras asociaciones de nivel regional, como la Asociación Artística Industrial de Pichincha en 1892, y esta organización se formó en Quito, agrupando más de 200 artesanos aliados a las fuerzas conservadoras y vinculados con la Iglesia Católica. En 1905 se crea la Confederación Obrera del Guayas y fue la primera organización de tendencia abierta liberal. Estas pues diferenciaron de las otras organizaciones serranas por su pensamiento liberal y anarquista, que veía en la huelga de un mecanismo importante para la reivindicación. Estas organizaciones estuvieron a la cabeza entre el primero y el segundo Congreso Nacional Obrero, y a través de las cuales se promovió el carácter sindicalista y clasista del movimiento obrero, la creación de una organización a nivel nacional y las consecuencias de conquistas laborables, sociales, beneficiosas para los trabajadores. Se produce la revolución alfarista y el liberalismo controla el gobierno. Se producen reformas sociales y económicas significativas, apareciendo las primeras fábricas creadas en las ciudades y brindando servicios básicos. Empieza la transformación y el desarrollo del movimiento obrero. El legado de la revolución alfarista y el desarrollo de la revolución juliana se da entre el periodo de 1925, pues promoviendo la visión modernizadora cuyo eje fue el desarrollo capitalista. Durante esta época aparecieron las primeras fábricas y con ellas los primeros trabajadores. Estos establecieron relaciones de tipo salarial, por lo cual creció la clase obrera del país. Sin embargo, las condiciones laborables perjudicaban a los trabajadores, puesto que los salarios eran miserables, las jornadas extenuantes y carecían de muchos derechos, mientras que la riqueza y el poder económico se concentraba en las altas élites capitalistas, debido a la transición del artesanado en proletariado. Esto quiere decir trabajadores asalariados o el pueblo. Durante la década de 1920 y de 1930 se dio paso a una importante transformación del movimiento obrero. El 15 de noviembre de 1922, Ecuador atravesaba una crisis económica por la caída de las exportaciones, el encarecimiento del costo de la vida y la devaluación de la moneda. La inflación y el desempleo afectaron a la población y frente a esta situación se generó un gran descontento y los trabajadores iniciaron las acciones de protesta. El mes de noviembre, la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador convocó una huelga debido al atraso de los sueldos de los empleados ferroviarios de Durán. A ellos se unieron trabajadores de otros sectores y la huelga se extendió. El 14 de noviembre de 1922, más de 30.000 huelguistas desfilaron por Guayaquil para entregar al gobernador sus peticiones, entre las cuales exigían el aumento de los salarios de la proporción del costo de las necesidades básicas, el cumplimiento de las jornadas de 8 horas y el pago doble por horas extras, y la seguridad laboral para todos los obreros, mismos de los cuales no contaban. El presidente José Luis Tamayo ordenó al jefe de policía de la zona de Guayaquil, general Barriga,
devolver la tranquilidad a la ciudad sin importar el costo. Es así que el 15 de noviembre se realizaron dos huelgas masivas que Barriga reprimió con disparos al aire. Al ver que la marcha no cedía, se dio la orden para ejecutar la masacre. Policías y militares asesinaron a un número indeterminado de personas. Los cálculos varían entre unas 100 a 200 según distintas estimaciones. Sus cuerpos fueron arrojados al río Guayas. Es así donde aparece pues la historia de la masacre del 15 de noviembre de 1922. Los grandes comerciantes y banqueros de Guayaquil toman el control del gobierno en la plutocracia y se desarrolla una crisis económica con inflación y la devaluación monetaria. En la efervescencia social, los militares julianos invocaron con su programa de gobierno una tendencia social y modernizadora que favoreció a los trabajadores y fundamentalmente el surgimiento y desarrollo de la clase media, debido al crecimiento de las masas trabajadoras en las principales ciudades durante la década de 1930, en donde aumentó la organización, militancia y laboral. También durante este periodo el movimiento obrero se caracterizó por el aparecimiento de los partidos socialistas y comunistas, cuyas ideas y líderes de izquierda influyeron en las asociaciones obreras, el desarrollo de sindicatos campesinos e indígenas, la impulsión o el impulso de la organización de un movimiento obrero con carácter nacional, la conquista de la primera huelga industrial en 1930, el Código de Trabajo en 1938 y el Tercer Congreso Nacional de 1938. En 1905, una revuelta militar derroca el gobierno e inicia la Revolución Juliana, cuya visión fue la transformación y la modernización del Estado. Durante los gobiernos julianos se crearon varios órganos de control económico y se expide una constitución con reformas sociales. Muy bien, es cuando se da pues la trayectoria del movimiento obrero en el país y marca pues un nuevo momento entre la década de los años 40 y 70, periodo en el que se constituyen organizaciones de carácter nacional. Y entre ellas se cuentan la Central Ecuatoriana de Obreros Católicos, el CEDOC, en 1938, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, en 1944, y la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, el CEOLF, en 1928. Muy bien, entonces viéndonos y basándonos pues que a pesar de las rivalidades institucionales y diversas ideologías, existen tres organizaciones para finalmente establecer el Frente Unitario de Trabajadores en 1972. Bien, vamos a ver pues que seguramente uno de los mayores logros del movimiento obrero fue la instauración del Código de Trabajo. En 1938, un cuerpo legal que regulaba las relaciones entre los empleados y los trabajadores. A estos últimos se les aseguraba regulaciones dentro del contrato laboral y los límites de la jornada, que era principalmente aquello que ellos pedían. La influencia de la clase obrera y popular en la política nacional fue cada vez más determinante. Los movimientos y partidos políticos de aquel entonces vieron que quien lograba el apoyo de estos sectores con seguridad alcanzaría la presidencia, tal como se evidencia en los sucesivos gobiernos de José María Velasco Ibarra. Muy bien, hasta aquí ha llegado pues el tema del día de hoy. Espero que puedas seguir investigando, conversando con tus papitos y llegando a una conclusión diferente pues a la que yo te estoy presentando en este momento. Te invito pues a que sigas leyendo sobre la historia de nuestro país y sobre el movimiento obrero ecuatoriano. Nos vemos la próxima clase.